Bienvenidos a Tutovita. En el día de hoy vengo a hablar sobre una consola que con el tiempo pasan los años y no se queda atrás, no es una consola que se quede olvidada. Todos alguna vez cuando pensamos en la palabra Nintendo, pensamos en las Nintendos, ya sea 2DS, 3DS. Entonces es una consola que, bueno, pues con el tiempo sí que es verdad que ya no se habla tanto de ella en el sentido de me voy a pillar esta consola. La gente prefiere optar por una 3DS, por una New 3DS. En este vídeo pues quiero desmentir esto, ya que esta consola pues sinceramente me parece una buena opción para este 2026. Bueno, lo primero, como veis, aquí tengo un modelo muy bonito. Este es el primer punto a favor de esta consola y es el color, los modelos que existen. Existen muchos modelos. Esta consola tiene modelos muy bonitos. En este caso tengo la versión Pikachu de Pokémon, no me acuerdo de qué edición, pero bueno, como veis me la pillé por 40 euros. Esto es otro segundo punto a favor para esta consola. 40 euros por una consola que hace unos años te costaba 200 euros. Es una barbaridad. Como veis, algunos defectos, bueno, el Pikachu tiene unas rayadas, pero esto con una pintura acrílica plateada se puede corregir en cualquier momento, solo que no me ha interesado. Así que bueno, pues para mí, punto a favor. Las vais a encontrar baratas. Ediciones especiales pues las vais a encontrar en muy buen estado por 80 euros como mucho. Ediciones con algún desperfecto pues como esta, 40, 50. Y ya una versión más base de un solo color a día de hoy las puedes encontrar por 50, 60. La verdad es que nada que decir en el aspecto económico. Te va a salir muy barata, mucho más que comprarte una 3DS. Entonces por aquí ya va ganando la consola. Como veis, esta consola también se puede personalizar muy bien. Al no ser una consola que se plega, como veis es un solo bloque, es un caparazón, pues la ventaja que te da es que le puedes poner perfectamente una carcasa y no te complicas tanto la vida como una 3DS. Puede llegar a ser un poco incómodo. Como veis, una carcasa transparente queda súper bien y la protege. También le puse pegatina protectora. Entonces es una consola que sí que se puede proteger bien y queda muy bonito. Ahora sí, vamos a hablar de un factor que me parece muy interesante y muy clave y que no se tiene tan en cuenta hoy en día con las consolas portátiles, y es lo compacta que es. Tiene un tamaño superior de 3,5 pulgadas. Básicamente mi mano es pequeña, pues imaginaros, la consola es pequeñita. Comparada a sus hermanas mayores, pues están por encima, con un 4,88 más o menos. O sea que son mucho más grandes, las pantallas mucho más grandes. Yo esto no lo veo una desventaja, lo veo incluso una ventaja positiva. Para mí siempre una consola portátil, para ser ideal, tiene que ser compacta, tiene que ser pequeña, te tiene que caber en el bolsillo. Hoy en día las portátiles, como veis la Nintendo Switch 2, ya es el claro ejemplo, que cada vez las hacen mucho más grandes. Y yo creo que lo ideal siempre en una portátil ha sido que tenga ese tamaño compacto, que te la puedas llevar a cualquier lugar, que te la puedas llevar en el bus y que tampoco sobresalga mucho, que no llames mucho la atención, que puedas jugar de forma discreta. Yo creo que eso es lo que le daba la magia antiguamente a los portátiles. Podemos hablar de consolas portátiles como las Segas, la Sega Mega Drive, si no me equivoco, tenía una portátil. Podemos hablar de PS Vita, podemos hablar de PSP, podemos hablar de DS. Eran consolas pequeñitas. Podemos hablar de Game Boy, vamos, podemos hablar de muchas portátiles que antes sí que mantenían esa esencia de una portátil. Una portátil debería ser pues mínimamente pequeña, lo suficiente como para que sobresalga un poquito como mucho de tu mano y para poderla llevar en cualquier lado. Así que yo esto lo veo un punto positivo. Si eres un manazas, creo que no tiene nada que ver, puedes disfrutarla igual. Eso de, no, es que soy un manazas y va a ser incómoda. Mentira, porque al final los botones, el joystick, el L y el R de la consola, los gatillos, están adaptados al tamaño de la propia New 3DS. El tamaño de los botones, que es lo que te va a dar la jugabilidad, está adaptado a cualquier tipo de mano. Sí que es verdad que se te quedará más pequeña las manos, pero yo creo que eso es incluso más cómodo. Es una consola que, te lo prometo, no pesa nada. Por lo tanto, punto a favor por ese lado. Ahora, si eres una persona que pues te gusta el rollo este de ahora de las consolas que sean gigantes, pues quizás para ti sea un punto no muy a favor. Una cosa que nos presentaba esta consola en su día es que no incluye el modo 3D. Por lo tanto, pues igual sí que se puede echar un poco de menos, porque al final las Nintendo, por lo que revolucionaron, ¿no?, un poquito fue con el modo 3D, aunque a día de hoy no hay ninguna consola que utilice el modo 3D. De hecho, el modo 3D en muchas ocasiones podía llegar a marear, tampoco tenía algo súper especial, pero sí que es verdad que, bueno, pues no quisieron atreverse a meterle 3D a esta consola. Por lo tanto, también se entiende la reducción de precio por ello, pero tampoco os estáis perdiendo de mucho. Entonces esto ya es a tu criterio, si lo ves bien o mal. Yo lo veo pues normal, bien, no hace mucha falta. Y lo que os decía, esta consola al ser tan pequeñita, para sesiones largas, para viajes, para estar cómodo y echarle horas, es ideal. Yo con la 3D plegable me acabo cansando de estar así con esta posición y que a veces la pantalla se te puede plegar y tal, ¿vale? Vamos a comparar el tamaño. Como veis, no cabe ni en la cámara, pero bueno, con la Nintendo tienes que estar así, tin, 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 y al final pues cuando llevas largas horas te cansas. Esta puedes estar mucho rato y te lo vas a pasar en grande. Me parece ideal esta 2Ds. Desventajas de esta consola un poquito. Bueno, lo primero es que solo tenemos un audio, ¿vale? Aquí ya pues hay un punto que no es a favor, es en contra, y es que solo tenemos un solo apartado dedicado al sonido. No tenemos por detrás ni
y por otro lado, por lo tanto sí que es verdad que el audio es un poco más pobre, por lo tanto pues esto sí que puede ser una desventaja, pero bueno, si estás en el salón jugando y tu familia está poniendo una peli, olvídate de poder jugar cómodo porque no vas a escuchar un carajo. Pero no pasa nada porque tenemos una salida jack para auriculares, así que no habría problema. Si vas a jugar con mucho ruido de fondo, no es lo ideal, por lo tanto esto es un punto negativo, ya que las 3DS sí que incluían varios puertos de sonido, varias entradas de sonido, por lo tanto se escuchaba pues más nítido, pero bueno, no es un problema porque si juegas en tu cuarto no es algo que digas se escucha muy bajito, pero sí que hay una diferencia. Lo bueno de esta consola es que al ser más compacta es mucho más complicado que se te rompa. Con la 3DS teníamos más posibilidades de partir la bisagra sin querer, con un mal golpe, con un mal estiramiento, y ahí ya pues las posibilidades de reparación eran muy complicadas. Con esto es casi imposible. De hecho, al ser más pequeñita y pesar menos, que tenga esta consola una caída no la va a romper. Sin embargo, una 3DS es mucho más probable que pues tenga un daño más perjudicial si se llega a caer. Otro punto a lo mejor que echa un poco para atrás en esta consola es su duración de batería. Suele durar de 3 a 4 horas, a veces 5, depende del uso que le des, la intensidad, pero normalmente está entre ese rango, cosa que en sus hermanas pues dura un poquito más. No es un problema porque la carga de las 3DS suelen ser rápidas de cargar, así que no lo veo una limitación. Otro punto negativo es que para juegos especiales como el Xenoblade Chronicles 3D o Minecraft no vamos a disponer de este segundo analógico pequeñito que nos incluye las New, que bueno, esto tampoco es un problema porque yo la verdad es que no le veo mucha utilidad solo para esos juegos, pero esos juegos tampoco es que sean muy disfrutables en estas consolas, y sí que es verdad que la única forma de tenerlos es pillando una New, entonces, y a día de hoy las New siguen siendo caras, entonces no lo veo un problema, no os vais a perder de mucho. Un detalle que mola muchísimo de esta consola que no tiene las demás Nintendos, ya que al no ser plegable pues nos añadieron un botón llamado Sleep. Con este botón Sleep en cualquier momento, si queremos dejar la consola en modo standby para que no nos ocupe batería, pero no queremos apagarla porque tenemos un videojuego en medio progreso, pues simplemente le ponemos en modo sleep y se pone en modo descanso, que no va a estar ocupando prácticamente batería. Creo que si la dejan mucho tiempo en modo sleep, incluso esta lucecita se acabará como ausenciando, no estoy seguro, pero creo que sí, por lo tanto para ahorrar la máxima batería. Está muy bien este modo sleep. Como veis, el diseño, la consola es muy cómoda en mis manos, los botones creo que están perfectos, la ubicación del home está perfecto, el Star Select lo veo muy bien. Ya no hablando del físico de esta consola, de su cuerpo, vamos a hablar un poco ya en general. Esto tomaroslo personal, tanto si tenéis 3DS, New 3DS o la 2DS, porque es lo mismo. ¿Por qué creo que vale a día de hoy esta consola la pena? Es muy fácil de modear, es muy fácil meterle la magia. Vas a disfrutar de muchísimos juegos, ¿vale? Eso lo primero. A día de hoy el catálogo de Nintendo, con suerte, es súper inmenso, es súper agraciado, tiene muy buenos juegos, y si eres muy fan de Nintendo es tu consola. Ahora, si no eres muy fan de Nintendo, nunca te han gustado mucho los Marios, los Pokémon, quizás te va a tocar exprimir un poco otro tipo de juegos o probar muchos juegos hasta dar con tu tipo de juegos en esta consola. También tienes que tener en cuenta que si vienes de una Xbox, si vienes de una PlayStation, si vienes de Sony, pues el cambio es diferente, es otro tipo de controles y quizás te cuesta adaptarte. Por lo tanto, si vienes de Sony es un poco dudable, pero yo te recomiendo que lo pruebes porque te va a gustar. Yo siempre he sido de Sony y esta consola siempre me ha gustado. La Nintendo en sí me ha gustado. Ahora, si vienes de Wii, de Game Boy, de DS o incluso de una Switch, sí que la recomiendo, vas a disfrutar. Hay un montón de juegos que perfectamente son juegos que van a sacar remasterizados para la Switch 1, para la Switch 2. De hecho, en la Switch 1 la han hecho mucho, sacar juegos de la 3DS remasterizados. Por lo tanto, aquí puedes disfrutar de todos esos juegos sin ningún problema, con una calidad increíble, así que sí que lo recomiendo. Otra cosa por la que recomiendo esta consola es por su emulación. Emular juegos en esta consola es demasiado fácil, y también algo que me encanta de esta consola es que es súper personalizable. A día de hoy sí que vale la pena una Nintendo 2DS, incluso te diría que vale la pena mucho antes que una 3DS y una New 3DS, por dos razones: el precio, te va a salir mucho más barata, y segundo, porque al final si lo que buscas es solo disfrutar del juego, de jugar, de echarle horas, creo que esta consola es la más cómoda a día de hoy para jugar Nintendo o DS. Puedes emular aquí toda DS, incluso otras consolas retros. Por lo tanto es muy cómoda, su cruceta también es súper cómoda, se juega muy bien y para mí es muy inmersiva al ser tan compacta. Te metes más en el juego, en mi opinión. Podría ser al revés, ¿no? Cuanto más pantalla pues más te metes, pues para mí es al revés en este caso. Para mí vale mucho la pena, es una consola que no falla, que no defrauda, que la gente la tiene muy infravalorada y se está perdiendo de una pedazo de consola. Perfectamente está al nivel de la 3DS normal o la New 3DS, y la gente pues por su aspecto quizás la rechaza, pero honestamente en mi opinión es que el aspecto es lo de menos. Incluso aunque estéticamente no sea la consola más agraciada, cuando la empiezas a usar te das cuenta que su belleza está en su comodidad. Le empiezas a ver un atractivo, ya no la ves como algo bello, pero sí que tiene su atractivo. Entonces sí, mi respuesta es sí, vale la pena en 2026. Esta consola no falla. Si estabas pensando en pillarte una consola un poco más antigua porque no te puedes permitir una Nintendo
Nintendo Switch. Esta consola no te va a defraudar, le vas a echar muchas horas y está muy bien. Yo sinceramente, si vas muy reducido de precio, no te recomiendo pillarte una 3DS o una New 3. Si vas con un presupuesto muy bajo y no quieres gastar tanto, no te recomiendo para nada una New 3DS o una Nintendo 3DS, porque básicamente por mucho menos, ahorrándote $50 o más, 50 euros en este caso, es que vas a tener lo mismo con una pantalla más reducida, con un poco menos de audio, con un poco menos de batería, pero lo que sí que vas a tener es una comodidad brutal. Te vas a enamorar de este prototipo de consola, incluso llegarás al punto de decir, ¿por qué nunca sacaron una 2DS de verdad? Porque sacaron la New 2DS 2, pero vamos, de New 2DS tenía poco, ¿no? Era una New 3DS pero mucho más grande, y hasta poco más, sin el 3D. Entonces bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima.